Gracias por seguirnos. En Argentina, un juez federal dictó una medida precautelar en la que le ordenó al gobierno de Javier Milei que se abstenga de toda acción tendiente a la implementación del decreto que transformaría al Banco Nación en sociedad anónima. La justicia argentina frena el decreto de Milei por considerarlo inconstitucional, pues la transformación de la entidad puede implicar un paso previo a su posible privatización. Es un revés para su gestión y en medio también del escándalo de la criptoestafa conocida como CryptoGate. Vamos a estar hablando todo esto en nuestra emisión el día de hoy en El Mundo desde el Sur, pero antes debo recordarle a través de nuestras redes sociales, especialmente nuestra cuenta de Telesur TV en Telegram. A lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre este tema. Algunos de ustedes ya a lo mejor han participado respondiendo la pregunta que le hicimos al respecto, pero vamos a recordarla para que se sumen más participantes. Hay el código QR para que con su dispositivo móvil pueda participar. Nuevo revés para el gobierno de Javier Milei ante el fallo judicial que frenó la transformación del Banco Nación de Argentina en sociedad anónima. ¿Qué impacto tiene este fallo en la política interna de Milei? Ahí están las opciones. Refleja desconfianza institucional y judicial. Milei fracasa en ocultar la criptoestafa. Se frena la agenda neoliberal de Milei o crecerá la impopularidad de su gobierno. Si todavía no ha participado, puede hacerlo a través de, le recuerdo, Telesur TV en Telegram. Más adelante revisamos y vamos a asociar las respuestas para observar las tendencias, por supuesto, que ustedes están creando. Vamos inmediatamente a analizar el tema y en este particular nos está acompañando desde Argentina Pablo Malicia, periodista y comunicador popular, para poder entender un poco más este escenario. Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo, bienvenido. Por favor, un gusto para mí. Bueno, la justicia, Pablo, anula el decreto de Milei apenas 5 días después de firmarlo. ¿Qué lectura le das? Mira, primero quisiera comentar cuál es la importancia del Banco de la Nación Argentina. Quisiera separar esto porque tal vez en nuestros televidentes en toda América Latina no comprenden la diferencia o no la conocen. Nosotros tenemos por un lado el Banco Central de la República Argentina, al cual también Milei ha amenazado con dinamitar y con cerrarlo. El Banco Central es el que se encarga de dictaminar cuáles son las normativas que tienen que seguir que el resto de los bancos públicos y privados del país. Ese es por un lado. Estamos hablando ahora del Banco de la Nación Argentina. El Banco de la Nación Argentina es un banco público, es el banco más importante de la Argentina. Yo quiero que ustedes entiendan, en cada pequeño pueblito de la República Argentina hay un Banco de la Nación. De hecho, el Banco Nación tiene 721 sucursales en todo el país, en todo el territorio, hasta en los pueblos más pequeños. El único banco que existe es el Banco de la Nación, que es el banco donde cobran los jubilados, donde reciben sus pensiones las personas con discapacidad, etcétera, etcétera. Es un banco público. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de su carta orgánica y sus objetivos fundacionales está la promoción del trabajo, de la inversión productiva, los créditos productivos a pequeñas y medianas empresas, a los sectores agropecuarios. Este cambio, que parece apenas una cuestión de siglas, de que pase a ser una sociedad anónima, en realidad cambia el eje fundacional del propio banco. ¿Por qué? Porque al convertirse en una sociedad anónima, su objeto central pasa de ser de promocional, que yo decía, de promocionar el trabajo y las inversiones, a el objeto que tienen todos los bancos privados, que es el de ganar dinero. El Banco Nación no tiene como objeto ganar dinero, sino invertirlo en créditos productivos, en créditos para las pequeñas empresas, etc. Entonces, el intento que hizo Javier Milei, yo creo que este intento de pasarlo primero a una sociedad anónima tenía o tiene todavía como objeto central vaciarlo. Primero vaciar el Banco Nación de todos sus recursos, hacerlo inviable. Es una vieja táctica que utiliza el neoliberalismo para las privatizaciones. Primero vaciarlo, hacerlo inviable, hacer que la gente le tenga bronca porque funciona mal, y entonces ahí sí tienen la excusa perfecta para venderlo. Ahora, ciertamente ustedes hacían un paralelismo o sospechaban que había alguna coincidencia en que este tema hubiera surgido ahora, justamente en este momento.
Sí. Y evidentemente el gobierno nacional está tratando desesperadamente de imponer temas, de generar escándalos o por lo menos llevar la atención del debate público hacia otros lados que desvíen la atención de este papelón internacional que ha hecho el presidente de la nación y que lejos de ser, digamos, inocente el presidente en todo esto, de ser un pobre, inocente, timado por alguna inversión con inversor extranjero con malas intenciones, él evidentemente es socio de esto y no solo eso, sino que ha sacado pornográficas ganancias en miles de millones de dólares para su erario personal y el de su entorno. Sí. Entonces, en esto también, perdón, Sí, tranquilo, tranquilo. Termina, por favor. bien, en esto también vemos algo que va a pasar dentro de unos pocos minutos, todavía no sucedió, pero les cuento a nuestros televidentes de toda la América Latina que los principales medios adictos al gobierno, privados y públicos también, ya están anunciando, no sé cómo ellos pueden saberlo antes que suceda, pero alguien les da la información, que en breves minutos, a las 12 de la noche, va a salir publicado en el boletín oficial el nombramiento de 2 jueces de la Corte Suprema por simple decreto presidencial, lo cual es otra violación flagrante de la Constitución Nacional y de todas las normativas. Esto ya lo había intentado Mauricio Macri en su presidencia. Lamentablemente, en aquel momento esos jueces que él propuso fueron corroborados con posterioridad por el Senado, pero en este caso vemos otro intento más de sacar temas que a la sociedad argentina le resultan muy controversiales como para que se genere un gran debate público y político sobre esos temas y esconder lo otro. Como se dice habitualmente, ¿de qué manera se puede esconder a un elefante? Pues en el medio de una manada de elefantes. Y eso es lo que Totalmente. están tratando de hacer. Totalmente. Y aparte de esto que nos has explicado con lujo de detalles, Pablo, sobre la situación del Banco Nación, pues también recordar un poco, no es algo nuevo este proceso. El juez argumenta, en primer lado, la transformación del Banco Nación, que significaría la pérdida de ese carácter de ente autárquico del que Estado, lo que traería consigo consecuencias jurídicas, económicas y sociales significativas. El año pasado también, Pablo, trabajadores del banco habían iniciado una acción judicial en la que reclamaban la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia que podría privatizarlo. Fue cuestionado en el Parlamento, es decir, hay todo ya, pues digamos, una contención a esto que se está presentando y también mirar desde esa perspectiva, Pablo, y con tu análisis, ¿qué está en juego con toda esta intención de Javier Milei? Es que no solamente eso, lo que mencionaba, sino que de hecho el gobierno ya intentó incluir el Banco Nación dentro de la lista de los posibles empresas del Estado a ser privatizadas en la ley que finalmente terminó siendo aprobada, la ley llamada Ley Bases. Y en aquel momento digamos, el Congreso de la Nación estuvo en contra y tuvieron que retirarlo al Banco de Nación de las listas de los posibles privatizables, digámoslo así. Así que de esta manera él está confirmando que es un gobierno que tiene un carácter absolutamente autoritario. Digámoslo así, el gobierno de Javier Milei es cada vez más parecido al gobierno de Fujimori. Si él pudiera, clausuraría el Congreso de cuajo y de pleno. Como todavía no ha podido eso y la Argentina, con su larga tradición de lucha popular, realmente eso sería una línea muy difícil de cruzar para el gobierno, todavía hacen un circo para de alguna manera tratar de darle un viso de legitimidad institucional a sus decisiones, pero lo que nos demuestra es que cuando el Congreso de la Nación, por ejemplo, aprueba una ley que es a favor de los jubilados, por ejemplo, o de
el presupuesto universitario, el presidente no le tiembla la mano para vetarla. Y si el Congreso de la Nación decide limitar sus facultades extraordinarias, que sí se las dieron, pero le quitaron la facultad de privatizar el Banco Nación, pues él lo va a hacer de otra manera, les guste o no les guste. Pero insisto en que es muy certero el análisis que hacían al principio, en el sentido de que hay una vinculación directa, creo, por lo menos en haber sacado este tema al tapete en este momento, es otro de los inútiles esfuerzos que está haciendo el gobierno por desviar la atención de algo, de una estafa internacional que además puede tener consecuencias muy graves, porque todos conocemos, nos guste o no nos guste, conocemos cómo funciona el sistema judicial norteamericano y sabemos que es muy probable que siendo Milei presidente de la Nación en el momento en que hizo esa recomendación, como decía él, aunque es todo, ya no vamos a ahondar en esos detalles, sabemos que fue una verdadera estafa y que la promocionó él, porque si él no estaba, no existía. Pero bueno, si en Estados Unidos las demandas judiciales que van contra Javier Milei no van contra la persona individual de Javier Milei y por lo tanto debería responder él con su patrimonio. Seguramente esas demandas van a ir contra el Estado Nacional, contra todos los argentinos y vamos a tener que pagar todos una suma inimaginable de dinero por los daños y perjuicios realizados por una persona que, insisto, no es inocente para nada, no fue engañado, fue socio, cómplice y parte de todo esto, y él fue uno de los principales, él y su entorno, de los que se llevaron la parte del león, la tajada más gorda de estos entre 100 y 300 millones de dólares que les robaron a inversores de buena fe de todo el mundo. Sí, y que el día de hoy a través del Congreso no quedó bien parado Milei con lo que decían los criptoexpertos a propósito de este tema. Pablo, por último vamos a revisar, me dice producción, para revisar algunos otros datos sobre este contexto de las privatizaciones. Debemos resaltar que la primera privatización de la era Milei se basa en la venta de la empresa metalúrgica IMSA. Este martes se concretó la primera privatización tras la venta de esta metalúrgica. El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el acuerdo para vender al estadounidense Ark Energy el 85% de las acciones de la empresa centenaria que fabrica turbinas hidroeléctricas y molinos eólicos. La venta se cerró en 27 millones de dólares, ya que IMSA, rescatada de la quiebra en 2021, arrastra una deuda de casi 600 millones de dólares. La Secretaría de Comercio informó que la decisión de desprenderse de las acciones se encuentra alineada con el objetivo de déficit cero del Gobierno Nacional y la no asignación de recursos federales a empresas privadas para presuntamente abrir la posibilidad de que la empresa continúe la actividad de forma saneada en un marco de economía de mercado. Y bueno, en ese contexto es lo que efectivamente el día de hoy también a través de la justicia se ha evitado por parte del Banco Nación. Quería preguntarte ya para finalizar, Pablo, sobre lo que ha ocurrido hace pocos días tras conocerse el decreto del gobierno. Desde la conducción del gremio bancario habían anunciado un estado de alerta y de movilización. ¿Cómo observas la organización del sector y teniendo en cuenta pues todas las movilizaciones que se han dado anteriormente hacia Milei? Bueno, en el sector bancario tiene el lujo y el privilegio de tener un secretario general en su sindicato de primerísimo nivel, de incuestionable, digamos, trayectoria y de muchísima fuerza y de muchas convicciones políticas. Están muy bien representados y muy bien defendidos, y también estoy hablando de Sergio Palazzo, que además es diputado nacional. Realmente en ese sentido veo que, a diferencia de otros sindicatos en la Argentina, que también por distintas maniobras coercitivas de parte del gobierno, realmente no están enfrentando a las medidas que está llevando adelante el gobierno nacional, la medida que lo deberían hacerlo, que todos esperamos, pero también es cierto que el gobierno los pone en jaque en distintas circunstancias, ya sea con el manejo de las obras sociales, de prestación de salud para sus afiliados, etcétera. Hay distintos motivos por los cuales que utiliza el gobierno para de alguna manera presionar y tener a ciertos gremios todavía
aquietados o por lo menos en estado de pausa. Pero sin duda el gremio de los bancarios es muy, muy fuerte, está muy bien representado y seguramente la lucha que va a dar el gremio va a ser acompañada por todos porque el Banco Nación es, como ya te digo, en cada pueblito de la Argentina, vos y la gente de toda nuestra América Latina, que somos de una tradición hispánica, podrán visualizarlo igual que se los voy a explicar. En todas las plazas de los pueblos pequeños del interior, está la plaza, enfrente de la iglesia, la comisaría y el Banco Nación. Entonces es algo que está tan arraigado en nuestra cultura y en nuestra forma de ser, que realmente yo tengo mucha confianza en que la lucha de los bancarios como gremio va a estar acompañada por toda la sociedad. Esperemos que así sea y nosotros acá muy atentos, por supuesto. Pablo, muchísimas gracias por este tiempo y por tu análisis tan importante en este tema. Por favor. Y si me permitís un segundito, Sí. quisiera decirle a los compatriotas de la América Latina, y sobre todo a los compatriotas de la América Latina que tienen en sus países gobiernos nacionales y populares que defienden a sus pueblos en contra de los imperialismos y en contra del capital financiero internacional. Únanse más que nunca, defiendan más que nunca a sus gobiernos nacionales, porque miren lo que nos está pasando a nosotros. Es una tragedia, una pesadilla sin fin. Por favor, y además también los argentinos necesitamos que cuando el pueblo vuelva a recuperar el control del gobierno en un futuro muy cercano, necesitamos que ustedes estén bien fuertes para lograr una América Latina unida que se enfrente a los imperialismos reinantes. Se entiende el mensaje. Muchísimas gracias, Pablo. Un abrazo en la distancia. A propósito, pues, de todo este tema en Argentina, Pablo Malicia, periodista, comunicador popular, hablando un poco de este decreto de Milei. 5 días después de firmarlo, pues se anula por la justicia y da paso, por supuesto, al análisis el día de hoy. Vamos a despedir esta primera parte del programa recordando que tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en nuestras redes sociales y al final de nuestra emisión analizaremos los resultados para poder entonces dar la voz a ustedes y que opinen sobre este importante tema en la Argentina. Con esto vamos a la pausa aquí en El Mundo desde el Sur. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur, ubicados hoy en la Argentina porque ha sido noticia este revés a el gobierno de Javier Milei en torno a la transformación en sociedad anónima del Banco Nación, que por supuesto ha tenido repercusiones a través de los medios internacionales. Vamos a seguir abordando, pero también el tema de todo el escándalo de Javier Milei con la criptomoneda Libra. Desde Buenos Aires, Ernesto Matos, economista, analista internacional, nos acompaña. Ernesto, gracias nuevamente por tu tiempo con nosotros. Bienvenido. No, no hay por qué. Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien. Y bueno, quería hablar primero sobre este revés para Milei, sobre su decreto que convertiría el Banco Nación en sociedad anónima, un decreto que para algunos será un gesto al Fondo Monetario Internacional o una reunión de Cristalina Georgieva en los próximos días. Sí, por ahora igual comete de nuevo cierta, digamos, torpeza al dictaminar un decreto que no estaba dentro de las funciones que había del Congreso delegado para que él tuviera esta posibilidad, digamos, ¿no? Si bien
puso 2 jueces por decreto esta noche. Este decreto, el de los poderes de la ley bases, no contemplaba la privatización del Banco Nación. Entonces, ahora, ante la intervención del juez Ramos Padilla, hay que esperar a que la Cámara Federal de La Plata reconfirme la situación y obviamente dé firmeza a la sentencia que dictó el juez, que es anular, digamos, ¿no?, el decreto, porque cualquier modificación que se quiera hacer en el Banco Nación tiene que estar sujeta o por lo menos discutida en el Poder Legislativo, digamos, ¿no? Tiene que pasar por las 2 cámaras y obviamente eso requiere que haya una ley y esa ley la tiene que mandar el Ejecutivo. Creo que lo que está pasando básicamente es que el gobierno está apurado. Sí, Eh, sí, continúa, por está, favor. está apurado y ahí vamos al tema de la criptoestafa, digamos, ¿no? El gobierno cierra un año 2024 con inversión directa. Esto quiere decir la de los no residentes. No estoy hablando de los argentinos, estoy hablando de los no residentes que tienen activos en compañías y activos inmobiliarios. En el año 2024, el gobierno de Milei cerró el año con inversiones directas de 89 millones de dólares. Es el más bajo de todo el siglo XXI. Macri creo que fueron 2.000 millones. Los 2 gobiernos de Cristina, su primer año, tuvieron un nivel de inversiones directas de 3.600 millones. Mismo el año en el que es de transición, 2003, 2002, eh, estuvo alrededor de 800 y casi 1.000 millones de dólares. Este es el peor primer año de un gobierno argentino en el siglo XXI, que no, nivel más bajo de inversiones, 89 millones de dólares. Ahora, ¿cuál es el detalle? Que en diciembre egresaron por la misma cuenta de inversiones directa 811 millones de dólares e ingresaron 100. Entonces, 100 más los 811 que se fueron da menos 711. O sea, fue el diciembre de salida de resultado negativo en inversiones de todo el siglo XXI. No hubo un mes, ni comparado con Macri, ni comparado con la pandemia, que tuvieran ese nivel de salida de inversiones. Sí. Por eso se entiende la salida, la necesidad de conseguir fondos a ante cualquier evento, digamos, ¿no? Y eso es lo que el gobierno trató de hacer con esta criptoestafa, que se cae de agua, porque justamente si quería hacer un fondo para financiar pymes, esto tenía que pasar por la Comisión Nacional de Valores y nunca pasó. Sí, justamente vamos a ver algunos datos, Ernesto, para entrar en ese tema. CryptoGate es el primer gran escándalo del presidente Milei tras promocionar la moneda meme, que se traduciría en la mayor estafa de los últimos años. Entre los autores de esta moneda digital se encuentra el desarrollador de criptomonedas estadounidenses Hayden Davis, quien orquestaría junto a Milei la promoción de Libra. A esta dupla se le suma el influencer Dave Portnoy, quien fundó el imperio del podcast Barstool, y un reconocido ludópata que ayudaría a Davis a difundir a gran escala su lanzamiento comercial. Finalmente, a esta banda también se le suma Miau, el cofundador anónimo de una firma de criptomonedas involucrada en el lanzamiento de monedas meme, incluida esta de Libra. Y en medio de este escenario se presume que Milei estaría enfrentando demandas no solo en Argentina, sino en otros países a nivel internacional. Comenzó, Ernesto, en el Congreso a debatirse el tema. Criptoexpertos no han dejado bien parado a Milei, advirtieron que el rol del presidente en este escándalo de Libra es bastante importante. Dicen que sin Milei no hay estafa. ¿Cómo entender la implicación del presidente en este asunto? Primero, que la cuenta de Twitter o X, básicamente cuando tiene el tinte gris, todos sabemos que es una cuenta gubernamental. O sea, el presidente es presidente 24 horas al día, no deja de ser presidente a las 6 de la tarde y se transforma en calabaza, digamos, ¿no? Entonces, ese es el primer dato. El segundo dato es que este personaje, Davis, le dio 48 horas al presidente de la Nación desde el domingo para que proponga una salida a esto.
esto llama mucho la atención porque que un ciudadano norteamericano y amenace a un presidente de la nación, en este caso el presidente de Argentina, en ponerle un plazo para resolver el tema y que de repente en estos días estamos viendo que salen a cuentagotas, que hay chat, que hay un preacuerdo y que obviamente están saliendo a decir en algunas entrevistas de especialistas vinculados a este tipo de negocios de que estaba claro la participación de Milei en toda esta promoción, difusión, son sinónimos, digamos. Y fundamentalmente lo que Kit Protocol puso en su cuenta de Twitter, donde dice que no participó en nada, que solamente vio una vez al presidente y que ellos se enteraron de todo esto por los medios de alguna manera y pone la responsabilidad en el presidente. Sí, No ahora, hay nadie de todo ese grupo que nombraste que se esté por lo menos respaldando lo que dice el presidente. pero pareciera, Ernesto, por otro lado, y hablas de todos estos analistas, pero pareciera que en la última semana Milei dejó de ser, por lo menos a la extrema derecha de muchos países en Latinoamérica, motivo de discusión. Es decir, a todos estos líderes de extrema derecha, con todo este escándalo, se les cayó el internet en la última semana. Sí, eso está un poco pasando hasta en los medios nacionales acá en la Argentina, donde van especialistas o gente que conocía sobre la temática. Es más, lo que también salió esta semana es que Milei cobraba por anticipado a través de su hermana justamente un $50.000, $3.000, $10.000 por estar al lado de él. Lo que más llama la atención igual en este contexto es que el fiscal Tayano, perdón, lo imputó al presidente, pero ante toda la información que hay dando vuelta en las redes, en los testimonios de gente que estuvo vinculado a esto, todos nombraron a Karina Milei, pero el fiscal que está en la causa no la llamó. Y otra cosa que aún llama más la atención, por eso sería importante que lo sigan desde los medios internacionales, el fiscal todavía no pidió el celular de los 5 imputados, Mm. cuando debería ser lo primero que tiene que pedirle para investigar justamente si hubo vínculo o no, si hubo una asociación ilícita o qué tipo de relación se puede establecer entre cada uno de los imputados. Sí, lo cierto es que pique y se extiende toda esta situación de Milei y por supuesto acá muy atentos a todo este escenario. Ernesto, se me termina el tiempo. Muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. No, no hay por qué. Un saludo a todos. Ahí tenemos a Ernesto Matos desde Argentina, analista, por supuesto, para entender un poco desde la economía todo lo que implica este impacto de la criptoestafa de Milei en la Argentina y el mundo. Antes de terminar nuestro programa, revisamos los resultados de la encuesta. Nuevo revés para el gobierno de Javier Milei ante el fallo judicial que frenó la transformación del Banco Nación de Argentina en sociedad anónima. ¿Qué impacto tiene este fallo en la política interna de Milei? 45% de los usuarios dice que refleja desconfianza institucional y judicial, 17% dice que Milei fracasa en ocultar la criptoestafa, 23% se frena en la agenda neoliberal de Milei y un 15% crecerá impopularidad de Milei. A todos ustedes, muchísimas gracias por participar de esta pregunta y nosotros así finalizamos recordando como siempre www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, también a través de la mensajería Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día, siempre de una perspectiva de todo el mundo desde el sur. Será hasta una nueva oportunidad.